Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra amada iglesia, Centro Bíblico Vida Abundante. Un saludo muy especial para todos ustedes en este inicio de año, en que volvemos de nuevo a estar con ustedes en este programa de nuestros servicios devocionales. Esta noche quiero compartir con ustedes, hermanos, algo sobre lo que es esta esperanza que tienen los hijos de Dios en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es de que esto nos hace reflexionar y nos pone a prueba, hermanos, en cuanto a la conducta que debe asumir el Hijo de Dios. El apóstol Juan está insistiendo en la importancia de una prueba moral y que implica amor, fidelidad y obediencia al mandato o a los mandatos que encontramos en su santa palabra. Todo esto, hermanos, todo esto redundará en un efecto santificador para que seamos dignos en realidad y merecedores de la recompensa para aquellos que Él encuentre fieles al momento de su venida. En 1 Corintios 3, 13 y 14 dice el apóstol Pablo a los Corintios, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. Esto lo encontramos en 1 Corintios 3, 13 y 14. La verdad, hermanos, es de que es muy importante que nosotros asumamos una actitud de obediencia para que podamos cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Hay una cosa muy importante, dice que los que den evidencia, hermanos, los que den evidencia, aquellos creyentes que den evidencia de una conducta con estos frutos y que dé evidencia que no dé evidencia con estos frutos, hermanos. O sea, pues, que no haya en ellos una conducta correcta, en realidad es una evidencia que los pone como que está manifestando su vida no salva. O sea, no encontramos algún fruto, como les dice la palabra del Señor, por su fruto los conoceréis. Y verdad que cuando nosotros venimos delante del Señor, en realidad venimos arrepentidos de nuestra vida de pecado, pues. Entonces, a partir de que recibimos al Señor, el efecto purificador del Espíritu Santo en nosotros nos hace ya nacer a una vida nueva, pues ya no cometer los mismos actos de desobediencia que cometíamos antes de conocer a nuestro Señor. El apóstol Pablo nos presenta 5 características de la esperanza del creyente. Esta noche, hermanos, quiero que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en 1 Juan 2, 27 y nos vamos al capítulo 3 hasta el versículo 3. O sea, 1 Juan 2, 27 al capítulo 3 del versículo 3. O sea, prácticamente son 5 versículos los que vamos a leer en esta noche. Y vamos a rogarle al Señor su dirección para que podamos exponer la palabra del Señor como Él desea de nosotros.
Vamos a orar antes de tener la lectura. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios, porque nos permites una vez más estar aquí con nuestros hermanos, presentes, Padre Celestial, en espíritu. Tú sabes perfectamente que físicamente es imposible que lo hagamos, pero en el espíritu sabemos que es un medio que tú utilizas para que nosotros entremos en comunión con nuestros hermanos y entremos en comunión contigo. Te ruego, pues, mi Señor, que te manifiestes y que seas tú, Padre, el que nos dé esta enseñanza para nuestra edificación de la vida espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Dice la palabra del Señor así. En Juan capítulo 2, 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según nos ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El capítulo 3, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. La verdad es, hermanos, que esta noche he leído en 3 oportunidades en versículos diferentes esta frase: permanecer en Él. La verdad es que las características que nos da el apóstol en esta porción bíblica, hermanos, nos hacen ver de que es muy importante que nosotros demos estas evidencias que realmente nosotros permanecemos en Él, pues, y Él permanece en nosotros. Desde el momento, según el versículo 27, se habla ahí de la unción del Espíritu Santo. En 1 Juan 2:20 encontramos una ampliación más de esto, hermanos. Dice el versículo 20, 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, en el versículo 20. Luego el 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. El capítulo 21. O sea, dentro de las características que nos da el apóstol está la unción del Espíritu Santo, hermanos. Esto nos hace conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Que nosotros adoramos a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Es al que adoramos, y a su Hijo Jesucristo, que Él es la verdad personificada. Recuerden ustedes que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la verdad que nos enseña y que nos deja establecida como un estudio o un mensaje muy especial que nos da el Espíritu Santo de Dios. Él nos amplía el conocimiento sobre la verdad que es Cristo Jesús.
Entonces, no os he escrito, dice, como si ignorase la verdad en el versículo 21. Luego, el Espíritu en nosotros, o sea, el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios, dice, en nosotros nos guarda del error, hermanos. Esta es parte de la primera característica. Nos da la unción, nos da el conocimiento. Luego, nos guarda de cometer error. Y otra de las características dice que Cristo como el Dios Santo, según Lucas 4:34, dice la declaración de aquel hombre con un espíritu inmundo, dice, yo te conozco, le dice en Lucas 4:34, ¿quién eres? El Santo de Dios. Él imparte su espíritu, hermanos, como un guardián que nos ilumina y nos libra del engaño. Por eso, cuando aquel hombre declara, yo te conozco, pues hubo un momento, no cabe duda, que Dios le alumbró el entendimiento a este hombre para hacer esta declaración. Pues, ¿por qué razón? Porque habían otras personas ahí. Y eso serviría de testimonio para afirmar más la verdad que es en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo de Dios, el que estaba en esa oportunidad. Y aquel hombre no se equivoca cuando le dice, yo te conozco, pues, ¿verdad? Entonces, de esta manera, hermanos, esta es una de las primeras características, la unción del Espíritu Santo que hay en nosotros. Y recuerden ustedes que en el momento en que nosotros venimos delante de la presencia de Dios y lo tomamos a Él como nuestro Señor y Salvador personal, inmediatamente el sello del Espíritu Santo llega a nosotros y no solo es el sello, sino que llega a morar en nosotros. Y este Espíritu es el que nos amplía el conocimiento y nos va instruyendo y nos va guiando en lo que respecta a nuestra vida como creyentes. Luego la segunda característica que lo encontramos tanto en el segundo capítulo, versos 27 y 28, encontramos esta frase, permanecer en Él. O sea, esta frase, hermanos, también la podemos aplicar como perseverar en Él. Esto implica, hermanos, permanecer en Él implica que nosotros debemos estar en Él, vivir para Él y para que nosotros podamos morir con Él. El apóstol, en su evangelio, nosotros, hermanos, debemos de reconocer algo muy importante en los escritos del apóstol San Juan. Él, hermanos, hace un énfasis en cuanto a la conducta que debe guardar el Hijo de Dios. Es una conducta que implica mucha santidad, o sea, ser santos, o sea, apartados totalmente del mal y del pecado. Porque esa es la única vía, hermanos, por donde nosotros podemos entrar en comunión completa con nuestro Dios. Dice una enseñanza que escuchaba la vez pasada, que el Señor, siendo santo, Él no va a llegar a un lugar donde está el pecado reinando. Pues. Dice, no puede ocupar una casa que esté sucia, ¿verdad? Entonces, esta figura, hermanos, que nos da en esta enseñanza que Él mora, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él mora entre nosotros y con nosotros. Entonces, no puede, pues, permanecer en un lugar donde no hay higiene espiritual, podríamos decir. Dice permanecer en Él o perseverar en Él. Y este es lo que el apóstol
Pablo enfatiza en su evangelio, siempre que habla de permanecer en él, se refiere a perseverar también en la fe de la salvación. O sea, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hasta este momento de nuestra vida, hermanos, si hacemos un recuento de todo lo que hemos alcanzado a través de la fe en Cristo Jesús, hermanos, y de todo de lo que Él nos ha guardado y nos ha salvado. Es algo muy grande, hermanos, algo muy majestuoso, porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, de ser viles pecadores y no aceptos a Él, pues, y de repente estar dentro de los congregados, estar dentro de los escogidos, hermanos, es algo muy especial que nosotros debemos de valorar constantemente. Y no solo cuando estamos en nuestros cultos presenciales, pues, sino que todo el tiempo debemos de dar buen testimonio, no solo ante el mundo, sino principalmente delante de Dios. Y es que es una cosa muy importante, hermanos. Permanecer en Él nos lo viene a refrendar el apóstol San Juan cuando en el capítulo 15, verso 4, él se refiere a Jesús como la vid verdadera. Y dice, como la vid verdadera, dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego más adelante, en la segunda parte de este versículo, dice, para llevar buenos frutos, que debemos permanecer en Él. Y esta es una enseñanza muy bonita, porque recuerden ustedes la parábola de la vid, pues Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y esto es, hermanos, el llevar buen fruto delante de Dios. Sabemos perfectamente, pues, sobre esta enseñanza. El apóstol Juan, tanto en su evangelio como en estas 3 cartas, incluyendo el Apocalipsis, hay mucha enseñanza que el Señor mismo, a través del Espíritu Santo, inspiró en el apóstol para que nos instruyera constantemente. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, hermanos, y abrimos los evangelios, nos damos cuenta de todo el oro que podemos encontrar en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra, para que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento sincero. Luego, en la tercera característica, y lo leemos en el verso 28, 28b lo he puesto yo, dice, anhelar su venida. Parte de la esperanza del creyente esta esperanza se produce en el creyente cuando anhela fervientemente la venida del Señor. Pero también no solo en una acción pasiva, sino que en una actividad constante de servicio. Anhelamos su venida, pero trabajando en la obra del Señor. Anhelamos su venida, pero con una actividad espiritual constante, ya sea trabajando en la iglesia, evangelizando o dando buen testimonio. Pues esto nos hace que estar en un lugar, pero como obreros, trabajando, ¿verdad? No ociosos espirituales, sino trabajando en la obra del Señor. El apóstol Pablo llama a esto amar su venida. ¿Recuerdan ustedes en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8, cuando el apóstol prácticamente está presentando un reporte de lo que fue su vida como hijo de Dios? Y en el verso 8 del capítulo 4, él dice, por lo demás me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué hacía el apóstol Pablo, hermanos, en estos momentos? Él no estaba como un ocioso espiritual. Él estaba trabajando en la obra de Dios, pero estaba reportándose porque ya estaba en los días en que entregaría su alma al Señor y estaba a punto de ser martirizado. Entonces reconocemos pues que nosotros no tenemos que asumir, bueno, ya viene el Señor y mejor quedémonos pasivos, no hagamos nada porque el Señor viene pronto. No, es mejor que nos encuentre trabajando y activos en la obra del Señor. Eso es lo que demanda aquí el Señor. Luego, la característica 4 dice apreciar y valorar el amor con que Él nos ha amado. Dice Juan 3:16, mirad de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un amor, hermanos, que no se puede describir esa clase de amor, de que Dios Padre ofreciera a su Hijo para que fuera el medio eficaz y que el mundo se lograra salvar de la condenación eterna a través de este sacrificio. Porque el amor del Padre se inició el camino de la salvación. Y nosotros, hermanos, dice lo que estamos leyendo aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que es un amor inescrutable, hermanos. No podemos, indescriptible, pues no lo podemos describir, ¿verdad? Porque tener ese regalo para alguien que no lo merece, su gracia infinita. Luego dice, el regreso de Cristo unirá al creyente con Él. En Efesios 1, 5 y 6 dice, fuimos escogidos, fuimos predestinados y aceptos en el amado. Miren ustedes qué maravilloso. A través de Jesucristo, hermanos, nosotros prácticamente como que nos hubieran dado un trabajo de reingeniería y borrar todo lo malo de nosotros para que fuéramos escogidos, predestinados y aceptos en el amado, según Efesios 1, 5 y 6. Y por último, hermanos, en la quinta característica, y por Él ahora somos llamados hijos de Dios. Según el versículo 3, 1b dice, todo el que ejerce la fe salvadora, hermanos, se convierte en hijo de Dios. Esto es en el momento en que creemos en el Hijo de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador, porque creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el que fue crucificado, el que resucitó y el que ascendió a los cielos y el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto, hermanos, esto es lo que mueve muchas veces la gracia infinita de Dios en nosotros. Luego dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 es lo que dice esto. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, esta noche dejo para ustedes esta reflexión. Si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer con nosotros. Y no solo esto, sino que Él viene, hermanos, para dar
para darnos este galardón del que nosotros por el cual nosotros hemos trabajado en la obra del Señor. Así que, amados hermanos, el panorama de incertidumbre que el mundo está viviendo en el presente no nos tiene por qué afligir o provocar angustia en nosotros. Nosotros debemos estar felices, hermanos, por todas estas manifestaciones, por todas estas noticias que leemos a diario, hermanos, porque son las señales que están descritas en la palabra de Dios, anunciando que Cristo viene pronto. Es inminente su venida, hermanos. El mundo en el presente, o sea, esta generación está contemplando señales muy, muy claras en cuanto a la venida del Señor Jesucristo se refiere. Esta generación es la que tiene en observancia y está observando estas señales claras. Por lo tanto, hermanos, algo tiene que suceder, si no en el mundo, hermanos, en nosotros tiene que despertar un nuevo ánimo, un nuevo deseo de servir en la obra del Señor. Estamos aquí para trabajar por Él. Estamos aquí para permanecer en Él. Y si perseveramos en nuestra fe en Él, alcanzaremos, hermanos, muchos galardones. Luego concluyo con esto. Muy importante, perseverar o permanecer en Él no es solo participar en nuestros cultos, hermanos. Implica mantener una comunión constante, leyendo su palabra, poniéndola en práctica y ejercitar nuestra fe. Y orando y al orar alcanzaremos todas las promesas que Él tiene para aquellos que sean fieles hasta la muerte. Dice Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermanos, esta noche debemos de obedecer esa palabra, ese verbo que está en un modo imperativo, permanecer en Él, porque Él está permaneciendo en nosotros. Él permanece en nosotros. Aunque nosotros algunas veces nos alejemos de Él, Él va a estar siempre pendiente de nosotros, como hijos de Dios que somos. Que el Señor les guarde. Vamos a orar y nos despedimos, hermanos. Padre eterno, gracias te doy, Señor, esta noche. Te ruego que bendigas a tu santo pueblo, Señor, a tu iglesia. Bendícelo, Señor, bendice a nuestros hermanos, para que su palabra, que esta noche fue expuesta, Padre, llene el vacío de algunos corazones indecisos o algunos corazones que estén con angustia o con aflicción. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.